Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Carlos y hoy vamos a hablar del bloque BRICS. El bloque BRICS, conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha estado en boga desde el 2001. Ese término fue acuñado por el economista Jim O'Neill y Jim O'Neill se refería a los 5 países más desarrollados, siendo todavía economías emergentes y no miembros de la OCDE. El tema de este video va a ser el por qué estos miembros, si son tan desarrollados, por qué o cuáles problemáticas les impiden convertirse en países desarrollados y si realmente sus mercados todavía siguen siendo competitivos como lo era en el 2001. ¿Qué características tienen los BRICS? Tienen características muy similares como poblaciones numerosas, gran extensión territorial, un constante crecimiento del PIB nominal y una vasta cantidad de recursos naturales, haciéndolos ideal para el crecimiento económico. El periodo que vamos a ver, si lo pueden extrapolar al 2019, pero en este caso lo que vamos a ver es de 1990 hasta el 2016. ¿Por qué 2016? Bueno, se cree que ya para esta fecha la economía de los países BRICS no es la más sólida y esa esperanza de crecimiento y de economía emergente a economía mundial decayó un poco. Entonces vamos a ver por qué fue que sucedió esto y cuáles son los retos que tienen ellos en el futuro. Además, me gustaría saber si ustedes saben qué es BRICS y cuáles son los retos o cómo fue que surgió este término. Para empezar, me gustaría decir que los BRICS realmente todavía hasta la fecha tienen gran relevancia a nivel mundial. Si nos ponemos a pensar, China, Rusia y India tienen mercados muy fuertes a nivel mundial, son muy competitivos y siguen todavía siendo grandes candidatos a convertirse en potencias mundiales. Todavía no lo son, pero gran parte de las decisiones que ellos toman tienen que formar parte de las conversaciones políticas de los foros mundiales y de los países más desarrollados. Ya estos países no pueden ser obviados como lo eran anteriormente. Entonces, en resumen, se generará una evaluación del desempeño de los países BRICS por medio de comparaciones de indicadores económicos para explicar el por qué los cambios en sus economías, los factores que han afectado a su desarrollo económico y además una opinión de los aciertos y desaciertos por parte de los gobiernos durante este periodo. Para dar inicio, vamos a comenzar con Brasil. Brasil es el cuarto país más grande del mundo y la economía número 1 en América Latina y la segunda en toda América. Sin embargo, pasó a ser deudor del Fondo Monetario Internacional y esto le ha generado grandes problemas a nivel económico. Pongámonos a pensar, Brasil últimamente ha tenido problemas de corrupción que también ha bajado su credibilidad a nivel mundial. Las exportaciones brasileñas son de más de 200.000 millones de dólares y actualmente es el quinto país mundial con mayor población. Su capital, Brasilia, cuenta con más de 1.800.000 personas, siendo Sao Paulo con 10 millones la ciudad brasileña con mayor población. Entonces, viendo a Brasil objetivamente, Brasil tiene todas las herramientas y características para ser una economía desarrollada y sin duda su gran extensión y su gran cantidad de población los hace un candidato perfecto para ser primero un miembro del bloque BRICS y para dar un salto económico hacia los países desarrollados. Además, Brasil cuenta con un PIB per cápita elevado, por lo que en general se puede deducir que la mayor parte de la población tiene una buena calidad de vida, a pesar de que Brasil es conocido muchas veces por sus favelas y por sus altos niveles de pobreza existentes, también por la inigualdad. En los últimos años, Brasil ha sido uno de los mayores beneficiarios del dinámico crecimiento mundial y ha acumulado una riqueza exportando minerales, carnes de res y soja a Europa y Asia. En cuanto a su agricultura, Brasil es el mayor productor de café mundial. En ganadería es la primera cabaña bovina internacional y en la minería cuenta con una gran producción de piedras preciosas. Sin embargo, no todo es bueno. La infraestructura de transporte es todavía precaria
y en determinados casos está mal conservada. Su sistema ferroviario y portuario es insuficiente, mientras que la red de aeropuertos precisa ser mejor aprovechada y ponerse al día. Y aquí es donde Brasil tiene una gran área de oportunidad con sus vecinos. Brasil limita con más de 10 países y al contar con trenes y puertos insuficientes, no le permite comercializar con esos países vecinos de la manera en que se podría, por lo que no puede aprovechar del todo la cercanía que posee con esos países. Brasil entonces se encuentra frente a ciertos retos que debe ir eliminando poco a poco para que su economía escale aún más y para que los habitantes del país tengan mejores condiciones. Ahora hablemos de Rusia. Rusia posee las mayores reservas mundiales de gas y grandes reservas de petróleo. Produce alrededor de 9.4 millones de barriles al día y exporta 6.4 millones de barriles de petróleo y derivados. Rusia es el país con mayor extensión territorial a nivel mundial y eso le permite tener muchos mercados y diversificar su economía. Por ejemplo, el gobierno ruso da prioridad al empleo de medios corporativos y no militares para la estabilidad de su país y su posición global. Sin embargo, Rusia sufrió un gran impacto económico como consecuencia del deterioro estructural alcanzado durante las últimas décadas de la etapa soviética, agravado también por la pérdida de importantes recursos agrícolas, energéticos e industriales establecidos con las nuevas repúblicas independientes y necesarias para la transformación impuesta por la implantación de la economía del mercado capitalista. Si recordamos, Rusia en su historia reciente pasó de la Unión Soviética a un país independiente, es decir, también pasó de un país con una ideología socialista a una capitalista. Y esa transición no la han podido totalmente superar. Entonces, ¿por qué si hablamos de tantos aspectos negativos de Rusia? Porque es tomado como parte del BRICS y como una potencia o un país emergente. Gran parte se debe a la influencia de Vladimir Putin como primer ministro. En efecto, desde 1998 que Vladimir Putin se acercaba a la política, al 2008 la economía ha crecido un 500%. La renta per cápita en paridad del poder adquisitivo se ha incrementado 2.6 veces y el crecimiento del Producto Interno Bruto o PIB ha alcanzado un crecimiento de 5 al 7%. La formación bruta de capital por su parte ha pasado de 15 al 25% del PIB y el flujo neto de inversiones exteriores directas ha aumentado en más de 27 mil millones de dólares. Estos son datos impresionantes y gran parte se debe a la flexibilidad rusa para transformar su economía del capitalismo al socialismo. También, y no se puede ocultar, Rusia también posee las mayores reservas mundiales de gas con casi 45 billones de metros cúbicos, una reserva probada de petróleo de más de 60 mil millones de barriles. Este mercado que ellos tienen tan fuerte también ha logrado generar ingresos muy importantes a nivel de su economía que también lo han utilizado para demás inversiones a lo largo del país. En conclusión, Rusia con todas sus reservas ha generado ser una potencia energética mundial. Sin embargo, esto le puede jugar una mala pasada porque si no diversifican su economía, al llegar a una crisis petrolera les puede jugar una mala factura, una mala pasada. Veamos el caso de India. A partir del año 1990, la economía empezó con una política de apertura hacia el exterior con el objetivo de convertirse en una economía de mercado. Ello ha servido para acelerar el crecimiento del país hasta alcanzar un promedio anual de más de 7% desde el año 1997, solamente afectado por la actual crisis económica. ¿A qué se debe su auge? El auge de India se debe al desarrollo del sector privado, donde predominan sociedades muy competitivas y bien administradas y un sector bancario moderno y eficaz. Entonces, India ya no centra su crecimiento económico en el sector agrícola o industrial como lo hacía varios años atrás.
La tendencia actual es ubicarse en el sector de servicios que ha tomado relevancia debido al desarrollo del sector privado que ha tenido muy buenos resultados. Ahora bien, el crecimiento indio de los últimos 10 años es poco creador de empleo y desde luego insuficiente para absorber el intenso crecimiento de la población. La modernización de la economía, el crecimiento de la productividad y la competitividad han producido fuertes reducciones de efectivos en la industria y los servicios, que han demostrado incapaces de absorber los efectos del crecimiento demográfico y el éxodo rural. Como vemos en la filmina, India le ha dado mucha importancia a las relaciones con estados fuera de la región que los regionales. Su política exterior es basada en el reconocimiento como potencia global y la India ha buscado una mayor cooperación con Estados Unidos, sobre todo en materia de seguridad. Pensemos en India actualmente y veamos la foto que está en la pantalla. India posee uno de los grandes centros de servicios a nivel mundial que alberga gente sumamente capacitada en el área de servicios de comunicación y tecnologías. India ha logrado esto a través de encadenamientos con Estados Unidos y potencias mundiales. Ahora bien, hablemos de China. China es el tercer país más extenso y el país más poblado del planeta. Ellos han sido responsables del crecimiento de un tercio del PIB mundial. Acordémonos que el periodo que estamos viendo es de 1990 al 2016. Y la economía china alcanzará a la de Estados Unidos entre el año 2025 y 2030, si continúa su tendencia de crecimiento. China a su vez ha empezado a convertirse en un importante inversor global. Posee las mayores reservas de divisas del mundo y es un gran consumidor de materias primas. ¿Cuál fue la causa de éxito de China? Gran parte se debe al crecimiento demográfico junto con el ascenso como potencia de una de las principales geopolíticas del principio del siglo XXI. En apenas 2 generaciones su Producto Interno Bruto se ha convertido en el segundo mayor del planeta, sumando así su peso económico en su estatus como potencia nuclear y miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El auge de China como gigante económico y militar ha provocado un inevitable debate sobre sus implicaciones para el sistema internacional. Definitivamente se puede decir que China tiene en sus manos un gran poder y riqueza para destruir económicamente a una nación si así lo desea, haciendo uso de su ejército y por supuesto violando las reglas del orden mundial. Sin embargo, hasta la fecha, este país no ha mostrado interés en perjudicar a otras naciones para alcanzar sus objetivos y bienestar, pero el temor siempre está ahí. ¿Por qué decimos que China es un gran inversor? Pensémoslo en la actualidad. China tiene las empresas más importantes a nivel mundial actualmente. Tal vez no las conocemos, pero voy a mencionar algunas. Tiene a Lenovo, Haier, Huawei, CNOOC y Sinopec. Y también tiene la fuerte China Investment Corporation. Esta última está dotada con más de 200.000 millones de dólares y constituye el quinto mayor fondo soberano del planeta. Además, China posee las mayores reservas de divisas del mundo. A finales del 2009, por ejemplo, contaba con 2.5 billones de dólares. Estas reservas han hecho que China sea el mayor financiador del déficit exterior de Estados Unidos, país al que han comprado bonos del tesoro por un valor superior a los 800.000 millones de dólares. Por último, hablemos de Sudáfrica. Sudáfrica, desde finales de la década de los 90, ha utilizado una política exterior que combina un discurso conciliador al respeto por la democracia y los derechos humanos con acciones particulares que a su vez provocaron confusión en la comunidad internacional. Sudáfrica ha sido considerada luego de 1994 una posible potencia con sus capacidades no solo articuladoras en el ámbito global, sino también por su ámbito pacificador en el sistema regional africano. Entonces, Sudáfrica se muestra como una región pacífica que pretende establecer relaciones de paz y evitar que se generen conflictos. El objetivo de paz y seguridad ha estado en la agenda surafricana desde el fin del apartheid, como un claro ejemplo de la retórica de las sucesivas administraciones. Y un claro embajador de todo este movimiento ha sido Nelson Mandela. Veamos el siguiente gráfico.
Aquí vamos a ver la balanza comercial del bloque BRICS hasta el 2014. Entonces aquí en ese gráfico en específico se puede observar en el gráfico que los países tenían una tendencia muy similar durante la década de los 90 e inicio del nuevo milenio, y sus balanzas comerciales no eran volátiles. Sin embargo, esto cambió para algunos países durante el 2003 y el 2004. El incremento del superávit comercial en China se debió a la sofisticación en sus exportaciones, y ahora China es el líder mundial de exportaciones. El incremento del superávit comercial se debió a la sofisticación de sus exportaciones, la diversificación en el producto y el crecimiento de nuevas variedades de los productos elaborados. Todo esto China lo hizo muy bien. Rusia, por su parte, representa una tendencia creciente en su balanza comercial. ¿Cómo lo hizo? Aumentando los volúmenes físicos de exportaciones de dichos productos, como los petrolíficos, y en el aumento del peso de las exportaciones de los productos energéticos en el total de sus exportaciones. India, por su parte, tiene una balanza comercial negativa, porque ha importado más petróleo crudo y oro significativamente, y la crisis de la zona de euro ha provocado una contracción de las exportaciones. Brasil también presenta un déficit y a veces superávit comerciales, depende del periodo en que lo veamos. Su déficit comercial ha sido causado por la crisis internacional. Brasil tuvo que hacer una reducción de los productos exportados y algunas plataformas petroleras tuvieron que ser paralizadas por mantenimiento. Ya para cerrar, realmente me interesa que veamos esos puntos. ¿Cuáles son los retos que tienen los países individualmente para convertirse en potencias mundiales, o qué necesitan reforzar? Veamos el caso de China. China ha sacado a más de 500 millones de personas de la pobreza y se convirtió en la economía más grande del mundo, superado a Estados Unidos. Entonces, conforme la economía china se desacelera, puede haber un efecto en cadena con otras naciones que basan su consumo en China. La entrada de empresas en los mercados internacionales muestra el control que tiene este país de los recursos naturales. Vamos al caso de Rusia. Rusia, por su parte, tiene un aislamiento político y económico que empezó a florecer después de la crisis ucraniana. Y como mencioné anteriormente, depender de las fuentes energéticas les puede causar factura. Rusia basa sus exportaciones en gas y esto representa el 50% de sus ingresos. Al no contar con esto ante una crisis, el país tuvo una contracción significativa. ¿Qué retos tiene Brasil? Bueno, el desempleo ha aumentado a su máximo en los últimos 2 años. Y también está el caso de corrupción que incluye a la expresidenta Dilma Rousseff. Los inversores americanos y en las economías desarrolladas ven cada vez menos atractivo invertir en un país como Brasil, por la desconfianza que han generado a nivel mundial. Y la crisis de Brasil también afecta directamente a otros países de Latinoamérica, por representar un tercio del PIB de ese subcontinente y por sus mercados interconectados. Por su parte, Sudáfrica presenta todavía una desigualdad marcada y el desempleo todavía sigue siendo una de las problemáticas sociales más importantes. Las tasas de crecimiento trimestrales apenas oscilan en torno a un 2.5%. Los empleos son escasos y hay una creciente ola de xenofobia. Básicamente se podría decir que Sudáfrica está volviendo a sus orígenes de 1990. Los especialistas han hablado de que ya Sudáfrica no forma parte del BRICS debido a que las grandes expectativas que se tenían no se han cumplido y su economía se ha venido abajo en los últimos años. Entonces, como se mencionó en el último punto, durante sus últimos 5 años como miembros del BRICS, porque es importante recalcar que Sudáfrica fue el último país que se unió a este bloque, se podría decir que el país no está preparado para dar el siguiente paso como una economía desarrollada. Por último, India sí ha cumplido con las expectativas, tiene una producción económica que ha crecido 494.000 millones a 2.3 billones de dólares. El Fondo Monetario Internacional incluso prevé que la economía del país crecerá un 6.5% en los siguientes años. La India es un mercado atractivo no solo para inversores gringos,
sino también para los japoneses. Y uno de los mayores logros de India es mejorar la educación, el aprendizaje, por ejemplo, del inglés de los jóvenes y estimular la formación en universidades, en enseñanzas superiores con altos conocimientos industriales. Ya para finalizar, ¿qué conclusiones se pueden determinar? Incluso qué recomendaciones le daríamos a estos países, si pudiéramos, ¿verdad? Dependen mucho de los commodities, o sea, de los activos que no son necesarios y fundamentales, haciéndolos muy susceptibles a cambios en el mercado, como lo vimos con Rusia. China, por su parte, es el único país que ha empezado a producir por sus propios medios y se dice que en un futuro le podría quitar el puesto a Estados Unidos como la mayor potencia mundial. Un punto favorable de los BRICS es su trabajo en conjunto para mejorar sus condiciones de vida. Si quieren pueden indagar más, pero BRICS hace conferencias anuales donde los 5 miembros y jefes de cada estado se reúnen para conversar cuáles son los siguientes retos que ellos tienen y cómo podrían mejorar como conjunto. Se considera que los países, a excepción de China y en el futuro India, tal vez, ¿verdad?, no han logrado sus objetivos y cada vez se ve más lejano el convertirse en países totalmente desarrollados. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar? Bueno, diversificar los bienes es uno, mejorar la desigualdad de ingreso a través de una mayor inversión pública en temas de salud, de educación e infraestructura y la creación de empleos de calidad, algo que ha estado haciendo India en los últimos años. Incorporar más países como sus aliados con el fin de mejorar sus condiciones de vida y no depender tanto de las potencias mundiales como Estados Unidos. Y una alternativa creativa que han generado este bloque ha sido la creación de un nuevo Banco de Desarrollo BRICS, que tiene como objetivo que los países emergentes puedan financiarse con un sistema alternativo a las instituciones internacionales dominadas por Estados Unidos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el video. Suscríbanse para más videos de economía.